Ya está con nosotros en el living Pablo Montenegro, él es delegado del Tren Sarmiento. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, Antonella, ¿cómo estás? Bueno, hablando un poco detrás de cámaras, ¿no? Toda la situación en general y tan amplia del Tren Sarmiento. A ver, ahora entra y vamos a arrancar por ese lado el tema del soterramiento, ¿no? Una obra que está paralizada, me decías recién. Sí, exactamente, es una obra que está paralizada en el marco de todo el ajuste que se está dando en obras. Ya veíamos venir que se paralizaba. No nos sorprende en lo más mínimo, es una obra que a ver, nosotros... es que si ustedes se lo esperaban, los trabajadores lo esperaban. Sí, primero, y esto paréntesis, no hay ningún tipo de expectativas con respecto al soterramiento, por lo menos no positivas. Y con respecto a la paralización, se esperaba en el marco del recorte en presupuestos para obras y demás. Siempre dijimos que es una obra faraónica, que poco tiene de objetivo solucionar los problemas de transportes o que se viaje mejor o agilizar el tránsito en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Lo que ustedes dicen es que el soterramiento del Tren Sarmiento, que nosotros lo venimos dando, ha empezado claramente, no va a dar ninguna mejora. Se habla de mejoras en la frecuencia, se habla de mejoras en las condiciones en las que va a viajar la gente. ¿Esto es cierto o no? Sí, como te decía, esto está más pensado, la obra, en ver cómo se hace un gran negociado de plata del gobierno que esté de turno con sus empresarios amigos que en solucionar todos estos problemas. De hecho, la frecuencia que prometen es de 7 minutos y en los peores tiempos de TVA, con el grupo Sirigliano, sí, la frecuencia era de 7 minutos con los trenes rápidos y demás. O sea que la mejora en la frecuencia no va a existir. De hecho, es imposible que haya una mejora de la frecuencia 20 metros bajo tierra con 2 vías cuando sobre la tierra vos tenés 4 vías con la posibilidad de combinar trenes locales y rápidos. Eso es imposible. Además es decir, de que soterrándolo es peor. Totalmente, sí. Es decir, la gente va a demorar más. Totalmente, sí. Pero ¿no funcionaría mejor el hecho de, por ejemplo, que no va a atravesar barreras, este riesgo, el hecho de la inseguridad muchas veces para la gente al momento de contar con más barreras? Mirá, en materia, seguramente eso en ese sentido puede hacer algo mejor. Ahora, no hace falta hacer una obra faraónica que va a costar, por lo menos presupuestada de entrada, 30 mil millones de dólares, 30 millones, perdón, con obras que se están haciendo en el resto de las líneas, que son con túneles y puentes. Con eso se soluciona, son obras mucho más rápidas, mucho más económicas. Y que puede aprovecharse ese dinero restante para otras cosas. Lo que ustedes dicen es que, por ejemplo, si el Tren Sarmiento se elevaba o se hacía una obra de túneles, por ejemplo, en cada barrera, como es algo similar a lo que se está haciendo con la línea Mitre, hubiese sido mejor y no pasaría esto de frenar la obra, ¿no? Totalmente. No tenemos ninguna expectativa con respecto a que la obra se termine. Creemos que cuando la obra se termine, sí, efectivamente, no va a haber paso a niveles, va a haber mejor fluidez del tránsito. Ahora, lo que es el transporte público, un transporte público que traslada del conurbano hacia la ciudad y de la ciudad al conurbano muchísima más gente que la que trasladan los vehículos, en el caso del acceso oeste, de zona oeste, claramente no lo mejoraría. Lo único que mejoraría es una cuestión de conectividad, que no sería la única forma de solucionarlo. No sería la única forma de solucionarlo. Esto nosotros siempre lo denunciamos como una obra que tiene más el objetivo de hacer grandes negociados con la obra pública, con grupos amigos de diferentes gobiernos de turno que estén. Queda claro esta parte, ¿no?, de la situación del Tren Sarmiento, de que una obra que está paralizada, trabajadores que son más de 60 trabajadores despedidos que estaban trabajando en la obra, todavía no recuperaron sus puestos más allá de la conciliación obligatoria, y lo que ustedes dicen es que es una obra que es mucha plata quizás perdida, ¿no?, en una obra que podría ser más simple y daría más efectos, ¿no?, para la gente. Ahora, pasando a la situación cotidiana que atraviesa el usuario, que atraviesa la persona que trabaja mismo en el Tren Sarmiento, ¿cómo funciona el servicio? ¿Qué pasa con esto de la frecuencia? ¿Qué pasa con las condiciones en las que viaja la gente todos los días? El servicio funciona mal. Siempre, por supuesto, alguien va a decir mejoramos el servicio con respecto a. Ahora, el servicio funciona mal. De todas las modificaciones que hubo después de la masacre de Once en el servicio, con la renovación de vías, con la renovación de material rodante, hay
automático, y es mentira. El freno automático no lo están colocando. Está puesto sobre las vías, están queriendo ponerlo sobre los trenes. ¿Qué hacer en este caso? ¿Hay que cambiar absolutamente todo? No, el problema fue esto, cuando se compraron los trenes, se compraron a bajo costo, pero digamos sin mucho estudio. Lo mismo pasa con el soterramiento, volviendo un poquito a lo anterior, o sea, se lanzó la obra sin hacer estudio de impacto ambiental, si convenía económicamente, cuáles eran las otras alternativas. Fue una gran obra lanzada de impacto mediático, que todavía hoy se utiliza en el mismo sentido, por eso cada tanto las reinauguraciones de obras, que ya nos han cansado tanto este gobierno como el anterior, decir, se lanza la obra. Un gobierno tras otro y todavía el servicio no mejora realmente. No, de hecho, ¿por qué se dan tantas cancelaciones, por ejemplo? Por problemas de vía, principalmente de señalamiento. De esto que te decía, el sistema de señal tiene más de 100 años. Y dándole un ejemplo a la gente, claramente al tener más de 100 años, me imagino que a veces funciona, a veces no. No, claro, está todo el tiempo explotando, digamos, es cosa que no dan abasto con la que los trenes nuevos consumen mucho más de lo que consumían los viejos. Hubo una renovación en la red eléctrica, pero digamos también consumen el resto de las señales, digamos, es demasiado complejo como para bajarlo todo a tierra junto, pero sencillamente es esto, es tecnología nueva y tecnología vieja que no... Es lógico, ¿no? Claro. Ahora, la gente también algo que dice y de lo que se queja mucho es que a veces hay mucha gente que sale a la madrugada, donde ya es de noche, o vuelven muy tarde en la noche y tienen que tomar el tren. Y en las estaciones no hay un alma, es decir, no hay una persona, no hay un policía, no hay nadie que esté cuidando el lugar donde en horas altas de la noche la gente también utiliza el servicio. ¿Esto a qué se debe? ¿A que no haya gente, por ejemplo, en los molinetes? Primero porque han reducido, desde la tragedia de Once a esta parte, se han reducido todos los servicios nocturnos. Antes tenías turnos de operarios que trabajaban en los turnos noches en los servicios de área comercial, ¿no? Sí. La gente que cuida los molinetes, los boleteros. Se ha reducido completamente el turno noche en el sector de molinetes, y en el sector de boleterías se avanza cada vez más en reducir a los boleteros que cubren el turno noche. Todavía el turno se conserva, pero está. Ahora, servicio nocturno, depende de dónde a dónde viajes, más de las 11 de la noche no hay. Claro. Es decir, si salís a las 10 de la noche y no llegaste al tren, te quedaste... de la noche, claro. estás desolado totalmente. Exactamente, sí. A las 10 de la noche es donde se termina el turno así tarde. Así que a las 8, 9 de la noche también. La gente sufre la inseguridad que ya está a claras, ¿no? De cómo está. Hablando de inseguridad, por ejemplo, hace unos días, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, hubo un caso, justo te escuché en el bloque anterior que hablabas de las líneas de violencia de género y demás. Hubo un caso de un hombre que le pega a su mujer en el andén. Durante el día está la gendarmería y policía, bueno, de los gendarmes que tenían que estar en el lugar no había ninguno, la policía no había ninguno, nadie apareció. Y falta de control de las fuerzas de distribución. Sí, tal cual. Ahora, en los últimos meses del año pasado se conocieron 2 casos de tuberculosis. 3 casos. Se suma uno más, es decir, 3 casos de tuberculosis de los mismos trabajadores que están en el Tren Sarmiento. A ver, esto refleja en cierto modo las situaciones, las condiciones de trabajo en las que se encuentran, ¿no? Sí, seguro. Parte de los recortes que han llevado a lo del soterramiento también tienen que ver con los recortes en insumos, en cuidados. Pueden pasar meses sin que te corten el pasto, sin que desraticen, con pulgas, digamos, denunciar algo y que pasen los meses y que sigan estando. Y en el caso de la tuberculosis, puntualmente se dio que un compañero, se presenta el primer caso en octubre del año pasado. Exacto. Logramos que se saque a todos los trabajadores del taller, del turno, a hacerse los controles. Sí. Afortunadamente en ese momento no dio. Yo no soy especialista en el tema, pero más o menos puedo decir más o menos el contexto. No hubo ningún reactivo más, pero no se siguió haciendo el seguimiento, porque el bacilo puede aparecer posteriormente y al mes siguiente no se hizo el control y vuelven a aparecer los 2 meses y 15 días del primer caso. Apareció efectivamente este nuevo caso ya de grado 3, un grado muy alto de tuberculosis. Esto se combina con una serie de políticas que ha tenido la empresa en servicio médico con el afán de bajar la ausencia en el trabajo. No justifica absolutamente nada
de las enfermedades de los trabajadores. Entonces muchos compañeros van a trabajar con fiebre, con estado, digamos, quizás una tos que puede parecer inofensiva, no es más que tos. En un caso donde vos ya tenés un marco de tuberculosis, debes tener otros cuidados. Es decir, que la gente por miedo a perder el trabajo, claramente... Y no es que esto sencillamente se traduce, si no te justifica el servicio médico, tenés que ir a trabajar. Si no vas, viene una sanción. Esto es el método que está utilizando para bajar el ausentismo sin tener... Pasa en muchos lados, ¿eh? No, seguro, pasa en muchos lados, pero ¿sabés cuál es el agravante de esto? Es que es un transporte público. Y en el transporte público estamos los trabajadores y está toda la gente que viaja en ese transporte público. Y esto, digamos, por ahorrarse gasta, han llegado con el tema de la tuberculosis a querer impedir el accionar de salud pública, porque en el segundo caso, cuando mandan a los trabajadores a hacerse los análisis, ya interviene el Hospital Posadas, ya interviene el municipio de Morón, se lo derivan al Hospital Posadas como Hospital Nacional, y el Hospital Posadas lo cita nuevamente en tal fecha. Y no los querían dejar salir a hacerse los estudios que tenían que hacerse porque era horario laboral. Increíble. Pablo, la verdad que en la charla que tuvimos tocamos miles de temas que claramente, como decías recién, si uno se mete en profundidad no terminas más de hablarlos claramente, pero refleja la situación en la que trabajan a diario no solo las personas que están en el Tren Sarmiento, sino que también esto impacta claramente en el vecino que a diario lo toma para ir a trabajar, que toma todos los días el servicio con cancelaciones y demás, pero que viene no de ahora, y que no viene con conflictos, digamos, del último gobierno que no ha dado respuesta o que quizás hace las cosas de una forma u otra, sino que viene de años, viene de gobiernos anteriores inclusive. A ver, pasa el tiempo y como mismo en la educación, las mejoras no se ven. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.